tener? No, ahorita te explico. Bueno, vamos a comenzar, ¿no? El tema es la obra de Jesús en la cruz, ¿va? O sea, vamos a entrar un poquito, más bien vamos a entrar lo más profundo que se pueda. Yo quiero pedirle al Espíritu Santo que tome esto, porque la obra de Jesús en la cruz, esa obra hace la diferencia en nuestras vidas. Saber lo que Él hizo por ti y por mí, ¿no? O sea, ¿estás dispuesta a estar tú pagando algo que ya pagaron por ti? Pues no, ¿no? O sea, a lo mejor muchas personas seguimos pagando cosas, o sea, si tú tienes una deuda ahorita, física, de moneda, ¿no? Y, y alguien viene y la paga por ti, ¿tú vas a seguir pagando esa deuda? No, ¿no? Entonces, ¿y por qué alguien seguirá pagando esa deuda? Porque a lo mejor no sabe que alguien ya llegó y la pagó, ¿no? Porque a lo mejor por ignorancia o porque cree que él la tiene que pagar, ¿no? Entonces es metáfora, ¿no? Es un ejemplo que pongo como en algo de saber, o sea, de dinero, ¿no? Entonces vamos a entender lo que es esa obra que Jesús hizo en la cruz verdaderamente. Vamos a entrar a esa profundidad. Entonces, si me pueden acompañar a Juan 19, del 28 al 30. Aquí tengo otra Biblia si quieren. ¿Juan qué? Juan 19, 28 al 30. Juan 19. ¿Ya estamos ahí? Se los voy a ir leyendo, ¿ok? Dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, ahí si quieren subrayar, consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Ya estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Por ejemplo, ustedes cuando ven o sea, todos sabemos la historia de Jesús, ¿no? Yo creo que todo en el mundo sabe la historia de Jesús, sea la cosa que quiera, que elija hacer, ¿no? Pero en este punto, cuando él dice consumado es, ¿qué pasa en esa cruz? Él fallece, ¿no? Dice, él entregó su espíritu. ¿Qué quiere decir que él entregó el espíritu? ¿No? Él en ese momento, porque él resucitó al qué día, al tercer día, ¿no? Entonces, ¿qué pasó en 3 días? ¿Saben ustedes? Él entregó su espíritu a Satanás, ¿no? Él bajó, descendió a los infiernos y no se la halló culpable, ¿no? Entonces, al no hallársele culpable, ¿qué hace Jesucristo? Pues le quita las llaves del Hades, del infierno, perdón, ¿no? Le quita la autoridad a Satanás. Entonces, cuando él baja al infierno, él se despojó completamente del Padre, ¿no? Él se despojó. O sea, si ahorita nosotros tenemos un segundo de la falta, de la ausencia de Dios, ha de ser tremendo, ¿no? Entonces él como siendo padre, o sea, siendo Dios en la tierra, o sea, ¿haz de cuenta que él es Dios, ¿no? Se hizo hijo, se hizo carne, ¿para qué? Para volver a salvar al pueblo, ¿no? De lo que había perdido por Adán y Eva, ¿sí? Entonces al haber perdido eso, él desciende, se despoja ¿de qué? De ser Dios. De ser Dios él se despojó, él dijo, me quito mi autoridad y todo, ¿para qué? Para volverte a ganar a ti y a mí, ¿no? Y entonces
Él se despoja y él se hace humilde, todo lo que ya conocemos, ¿no? Y en este punto aquí lo que habla es eso, ¿no? Que él descienda al infierno y esos 3 días estuvo ahí abajo. No, no nada más llevó nuestras enfermedades, no nada, o sea, lo que ya sabemos que lo sabemos por repetición, pero al final lo sabemos por repetición, pero a veces no sucede en la vida de los cristianos. ¿Sí sabías? O sea, ya pagó tu deuda y seguimos viviendo ciertas cosas, ¿no? Dice, muchas personas vienen al Señor Jesucristo, lo reciben en su corazón, se bautizan en agua, pueden inclusive orar en lenguas, asistir a las reuniones, pero no viven una vida victoriosa en todas las áreas de su vida, ¿no? Ahora, es algo, yo te voy a explicar algo. Él ya hizo su parte, ¿no? Él ya murió, él ya pagó por todo lo que nosotros no podíamos pagar. Nosotros antes de que viniera Jesucristo, ¿cómo vivía la humanidad? En muerte, ¿no? En muerte, en ley, bajo la ley, ¿no? O sea, si ustedes leen todo lo que sea del Antiguo Testamento, pues siempre va a ser, pues, si hacías algo, ¿qué pasaba? Te apedreaban, ¿no? Te mataban. La mayoría de todo era un castigo. Entonces la gente, ¿cómo vivía? Bajo la ley. Y cuando viene Jesucristo, ¿cómo vivimos ahora? Bajo la gracia, ¿no? Que es ese regalo que él hizo, ¿no? Entonces, aquí el punto es, alguien ya lo hizo, ya lo pagaron por nosotros, ¿no? Y a pesar de que lo recibimos, que lo hacemos Señor de nuestras vidas, sigue habiendo esa falta de que la gente sigue viviendo sin victorias en su vida, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no estamos viendo o reconociendo o entendiendo lo que verdaderamente hizo Jesucristo en esa cruz, esa obra. ¿Qué significa esa obra en tu vida, no? Porque ahí va a ser la diferencia. Dice, porque no han entendido que lo que Jesús hizo en la cruz no fue solamente salvarlos de la muerte eterna. Dice, lo que sucedió en el ámbito espiritual va mucho más allá que el perdón de pecados. Es lo que yo les digo. Pues nosotros o sea, todo el tiempo, antes de que yo entrara en el cristianismo, en estudiar la palabra de Dios realmente, yo entendía pues que sí, alguien murió por los pecados que se llama Jesús, que vivió un vía crucis, que murió, resucitó al tercer día y está con el Señor. Es todo lo que yo sabía, ¿no? Pero no fue nada más eso. O sea, no fue ay, sí, por sus llagas fuimos sanados porque le dieron unos golpes. En verdad, él terminó siendo una masa. Si tú o yo nos da un dolorcito de cabeza, ¿cómo estamos? A veces nos tiramos en una cama, ¿no? Hasta el hombre más fuerte, si le duele la uña del pie, se tira en el sillón, ¿no? Entonces, ¿qué pasa realmente en esa cruz? Que imagínate que el SIDA, los dolores de cabeza, las migrañas, ¿qué enfermedades? Digan enfermedades, la gastritis, ¿qué otra enfermedad? ¿No? Leucemia, ¿qué otra enfermedad? ¿No? Conjuntivitis, todos los itis que existen en el mundo, ¿no? ¿Qué más? O sea, la falta de visión, o sea, de ver, de oír, de hablar, todo eso, imagínate que lo llevó en esa cruz. O sea, cuando él estaba en esa cruz, a mí me impactó una vez que el pastor Acero, tuvimos la Santa Cena, ¿no? Y él comenzó una presencia del Espíritu Santo, me acuerdo perfectamente que no nos podíamos ni parar. Estábamos en la congregación y toda la iglesia tirada en el suelo, toda. No nos podíamos parar de la presencia del Espíritu Santo y qué manera de poder entender lo que realmente Jesucristo hizo en esa cruz. Dice, se le hincharon los ojos, todo lo que se te ocurre que pasa en un hospital, Él lo llevó. Cada dolor que tú puedas llegar a tener, Él lo llevó, pero no nada más de ti, de mí, de la humanidad, ¿no? Entonces, ¿tú crees que Él quedó realmente como nos vemos ahorita? Con unos golpecitos y ya, realmente Él quedó como una masa, ¿no? Era una masa, ya no había nada. Entonces, al decir consumado yo creo que fue lo más fuerte para él, el despojarse de su padre, ¿no? Se despojó, ¿no? Y ahí fue donde, pues estuvo en el infierno y fue todo ese rollito, no lo hayan culpable, o sea, ¿qué quiere decir? Que la misma muerte lo escupe. Es como si quieres poner luz y obscuridad al mismo tiempo.
¿Sí me explico? A él no lo hallaron culpable, ¿no? Entonces él no podía estar allá y por eso resucita, él resucitó. Nosotros no podemos tener a Jesucristo en una cruz. Quítale esas esos clavos, ¿no? Y entiende que Jesús es un Jesús vivo, porque él resucitó, él ya no se volvió a morir como nosotros vemos a la gente que se muere físicamente y pues sabemos que espiritualmente ya está en el cielo. Pero Jesucristo no resucitó y subió al cielo. Él está vivo, ¿sí me explico? Entonces, si las personas lo tienen en una cruz, ¿qué va a hacer ese Jesús en tu vida? ¿Sí me explico? Cuando Jesús venció a la muerte, venció al pecado, venció a los dolores, venció a las enfermedades, ¿y qué dice? Ya lo pagué por ti. Ahora nuestra chamba, ¿cuál va a ser la chamba de nosotros? ¿Qué se les ocurre? Vivir en él. Vivir en él, ¿qué más? ¿Qué se les ocurre? O sea, ¿cuál es la chamba? Él ya hizo su parte, él ya salvó. O sea, de aquí depende cómo tú quieras vivir, ¿no? ¿Cómo lo quieres vivir? ¿Puedes vivir miserablemente, miserable? Sí. O puedes vivir diciendo, ¿sabes qué? Hay alguien que murió por mí y yo voy a arrebatar, ¿no? Esas bendiciones, ¿no? Es como si ahorita yo pongo $100,000 en la mesa y digo, pues el que lo quiera, y todos se van a quedar así. No, yo no. ¿No? A la bestia, ¿cómo que tú no? ¿Quién no va a querer dinero, no? Entonces sí es importante entender y meternos, y yo en verdad le pido mucho al Espíritu Santo que me ayude a que ustedes puedan comprender lo que realmente llevó Jesús en esa cruz, ¿ok? Porque ahí va a ser la diferencia para todas las áreas de nuestra vida. Y ahorita vamos a aprender cómo lo podemos, por decir, yo estoy pasando la situación de Lore. ¿Qué tengo que hacer en esta situación, no? Es lo que vamos a ver aquí, ¿ok? Dice, Jesús nos metió en el reino de los cielos con todos sus beneficios. Todos, no te está limitando, ¿ok? Y derechos como hijos de Dios, y nos dio la autoridad para establecerlo. No solo en nuestras vidas, sino en todo nuestro círculo de influencia. Esto es familia, negocio, empleo, ministerio, colonia, ciudad, país, etc. Por eso es que hoy pedimos al Espíritu Santo que abra nuestro entendimiento, que nos dé revelación para entender lo que Jesús quiso decir cuando exclamó, consumado es. ¿No? Ahorita es lo que yo les decía, que el Espíritu Santo nos pueda revelar realmente, porque si yo veo a una persona que está pobre, y sucede en muchos casos, y mucha gente le cree a esa gente, pero bueno, no entiendo por qué. Y yo te estoy hablando de un Dios vivo, y me veo jodidita, sí, jodidita, pobrecita, mentirosita, feicita, toda así, pobrecita, así como brujita, me creerían. Si yo te digo, oye, hay un Dios que te va a sanar y que te va a hacer millonaria, y yo toda jodidita, pobrecita ahí, y pasa, tristemente pasa, y espero que lo cachen, no, porque no me voy a meter en ese tema, pero ojalá lo puedan cachar, ¿no? O sea, sí, pero ¿qué pasa cuando llega un hijo de Dios bien vestido, que a pesar de las tribulaciones tiene la cabeza en alto? Y decían, princesas, no bajen la cabeza porque se les cae la corona, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando tú ves a alguien que trae la unción, ¿no? O sea, ¿qué pasa por ti y tú dices, no manches, yo quiero ser como esa mujer o ese hombre, varones de Dios? ¿Por qué? Porque traen ese reino, ¿no? Y ese reino, lamentablemente, lo digo, ¿por qué digo lamentablemente? Porque ahí está y la gente no lo está tomando. Ahí está. No te están limitando, no hay restricciones. Restricciones. Eso, en entrar a ese reino. Es como si ahorita yo te llevo a España y te digo, aquí está el castillo de los, ¿cómo se llaman los reyesitos estos? ¿De quién? De los de España, bueno, los españoles. Ah, de Leticia. De Leticia y ellos, ¿no? Y te digo, aquí está, pues, el castillito, lo que quieran. ¿Y qué te vas a quedar parada así? No, pues, quiero, pues, yo me iría, pues, por los vestidos de la princesa, ¿no? A lo mejor por los perfumitos, por una buena comida, a lo mejor, ¿sí me explicó? O sea, te paseas y te mueves, ¿no?
Entonces aquí el punto es eso, que no te están prohibiendo nada. Es mentira si en nuestro pensamiento creemos que hay pruebas. Dios no prueba, ¿no? Nosotros solos nos metemos a mil rollos, ¿no? ¿Por qué? Por falta de conocimiento. ¿Por qué? Porque nos gusta, a veces nos gusta, porque conocemos, ¿no? Conocemos ciertas situaciones y nos gusta estar en ellas, ¿no? ¿Y qué se le llama eso? Pues que te conchas ahí, pues no sé cómo se diga, que te conformas, ¿no? Pero yo sé que en esta casa nadie se conforma. En esta casa vamos a ser mujeres y hombres, ¿no? Que vamos a arrebatar ese reino que Dios ya no lo dio. ¿Estamos? Pero ya se les quedó en la mente. No hay nada, o sea, el beneficio está ahora sí que como nosotros lo queramos. ¿Ok? El reino está entero. 1. Jesús se despojó de su deidad. Dice, ser divino o esencia divina. Eso quiere decir deidad, ser divino. ¿Ok? Jesús, el Mesías, el ungido, el Salvador, el Cristo, el Verbo. Siendo Dios mismo, adorado por los ángeles, el Todopoderoso se despojó de los atributos de su divinidad para venir a esta tierra a hacerse hombre y cumplir un propósito divino. Sí captamos ahí bien. Él se despojó de todo lo que él era, ¿no? ¿Para qué? Para venir a hacer ese propósito que eras tú y que era yo. ¿Ok? Vamos a Filipenses 2 del 6 al 7. Lo va a leer. Dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Entonces no vino a la tierra y les dijo, compadres, yo soy Dios, así camina. O sea, no se comportó jamás así. ¿Sí me explicó? Entonces nosotros ahí podemos saber también aprender cómo debemos de ser, ¿no? Nosotros tenemos que imitar a Jesucristo. Él se despojó de ser Dios. O sea, si entendemos esa parte, Dios, y Él se despojó. Y no anduvo diciendo, yo soy, Él sabía lo que era, pero Él no andaba ni vendiéndoselo a todo el mundo, ni nada. Él sabía perfectamente por qué, porque su identidad estaba segura, ¿no? Pero ahí es uno importante, Él se despoja de ser divino, o sea, de ser el creador de todas las cosas, el que puede hacer maravillas, y todo. Él se despoja de eso para venir a salvarte a ti y a mí. 2. Jesús quería que conociéramos a Dios como su Padre, ¿no? Por donde pasaba, mostraba las obras del Padre. Les daba las buenas nuevas del reino, en el que tenemos derecho por medio de Cristo, el poder vivir aquí en la tierra, ¿no? Les daba las buenas nuevas del reino. O sea, ¿tú crees que todo lo que hizo Jesucristo en la tierra lo puedes hacer tú o yo? ¿Sí o no? Pues sí, o sea, es muy difícil, pero sí. Pues. Sí, ¿no? Eso. Jesús vino, un punto, Él se despoja de ser Dios. Otro punto que estamos viendo aquí es Él vino a decirte, Dios no es el Antiguo Testamento, ¿no? Dios te va a presentar quién es el Padre, ¿no? Él vino a presentarnos quién era verdaderamente. La verdad, ¿cuánta gente no decía, es que Dios te lo mandó a ver si aguantas? ¿Cuántos no hemos escuchado eso? Dios te lo mandó y no es cierto. Entonces, Jesucristo que vino a hacer a la tierra, por eso es bien importante que diario leamos esto, ¿no? Para ir conociendo esas partes. Dios es bueno, ¿no? Yo antes de llegar acá, yo creía que Dios era malo. Era así medio castigador. ¿Cuánta gente no lo cree? Y es mentira.
¿Qué hacía Jesús? ¿Qué hizo en la tierra? Sanar, echar fuera demonios. ¿Qué más? Amarlos. Los amaba, ¿no? A muchos los discipuló para enviarlos, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más hacía Jesús aquí en la tierra? Entonces dice en Mateo 4, 23, 24, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados y lunáticos y paralíticos, y los sanó. Entonces no dice, y les mandó una pruebita para que vieran, nunca dice eso. O sea, él pasaba y sanaba, él pasaba y les quitaba los dolores, él pasaba y los endemoniados los libraba. Entonces, eso tú y yo, ¿cómo sabemos si nosotros estamos viviendo en el reino? Cuando estemos haciendo estas cosas, ¿no? Cuando estés viviendo sanidades, ¿no? Que estés echando fuera demonios, a eso tenemos que llegar nosotros. Ahorita Dios nos está enseñando cómo llegar a hacer eso. Estamos en un entrenamiento, ¿no? Y nos vamos a equivocar, nos vamos a parar y es un entrenamiento, ¿va? Pero eso es lo que Jesús hacía, lo sanaba. Dice, Jesús mostraba un Dios diferente al que la gente estaba acostumbrada. Para muchos era un Dios lejano a quien debía temer. Pues sí, antes en el Antiguo Testamento para entrar a la presencia de Dios, ¿por medio de quién era? Por una persona, un sacerdote, ¿no? Y si ese sacerdote no estaba en santidad, ¿qué pasaba? Pelas, se moría, ¿no? ¿Cómo la gente no le iba a tener miedo? ¿No? Y eso era causa bueno, para que nosotros entendamos por qué pasaba eso, porque nosotros si lo vemos así de entrada, digo, no, pues qué miedo, ¿no? Pues me mata ahí, ¿no? Y no era eso, es que cuando uno no estaba en santidad, como vivían bajo la ley, todavía no llegaba Jesucristo a redimir todo eso, ¿sí me explicó? Estaban bajo la ley. Entonces Dios, a pesar de todo eso, pues había maneras, por eso siempre tiraban sangre de cordero. Siempre tenía que haber derramamiento de sangre y sacrificio para poder entrar a la presencia de Dios. Y ahora el derramamiento de sangre y el sacrificio se llama Jesús. Por eso tú y yo podemos entrar y salir a la presencia de Dios a la hora que tú quieras y como quieras, ¿no? ¿Por qué? Porque ese ya ahora sí que fue, ¿cómo te lo puedo explicar? Antes era de un animal, ahora fue de un humano. O sea, ya nadie puede quitar eso. ¿Sí me explico? Y antes, pues si tú lees el Antiguo Testamento, ¿cómo era? Rituales. Y vas a llevar el cabrito o el macho cabrío, el primero del ganado, yo no sé cómo le decía, y lo vas a matar, pero te daba instrucciones en un altar, y vas a agarrar un hisopo y vas a poner en las puertas, ¿no? Había 1000 cosas que tenían que hacer. Y hoy tú y yo tenemos esa entrada a la hora que queramos. En el momento yo me puedo encerrar en mi cuarto y entrar a su presencia. Voy en el coche y entro en su presencia. En todo tiempo podemos entrar en su presencia. ¿Sí me explico? En todo momento. Bueno, dice que debían temer duro, presto para castigar cualquier falla. Pero él empezó a hablarles de un Dios de amor que se interesaba por su pueblo, de un ser divino y santo con quien podía relacionarse como padre y no conocerlo únicamente como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Cuando los discípulos le pidieron que les enseñase a orar, lo primero que hizo fue mostrarles que podían dirigirse a él así: Padre nuestro que estás en los cielos, ¿no? Cuando los discípulos les dicen, Jesús, enséñanos a orar, fue lo primero que les dijo. Jesús venía a dar su vida a esta tierra. Dice, Jesús sabía que venía a traerle el reino y eso implicaba dar su vida por muchos. Él era el Cordero de Dios que venía a quitar el pecado del mundo. O sea, ya fue el Cordero, ¿no? Antes usaban animales y ahora Él entregó su vida porque por un hombre entró, ¿se acuerdan? Y por un hombre rescató.
No podía ser por un animal, iba a ser momentáneo, ¿no? Dice, y estando en su condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esto viene en Filipenses 2:8. Dice, Jesús fue a la cruz en nuestro lugar. Éramos nosotros quienes merecíamos morir a causa de nuestras transgresiones, porque la paga del pecado es muerte. O sea, uno cuando está cometiendo pecado es igual a muerte, no hay de otra. Dice, pero Jesús, el ungido, era la dádiva de Dios a la humanidad para otorgarnos, ¿qué? La vida eterna. Dice, mientras Jesús estaba colgado en la cruz, clamando, Eli, Eli lama sabtani, que significa Dios mío, ¿por qué me has desamparado? O sea, ¿se imaginan si uno cuando pierde aquí nadie es mamá, ¿verdad? Ni papá, ¿no? Pero cuando pierdes a un niño chiquito, ¿no? ¿Cómo se pone una mamá? En un súper, ¿no? Se pone histérica, ¿no? Bueno, Dios tuvo que hacerlo, tuvo que, dejar a su hijo, despojarse a su hijo. Imagínate qué fuerte, ¿no? Para que toda la obra se cumpliese. Se volteó, ¿sí me explico? Él estaba llevando todos nuestros sentimientos de abandono, la consecuencia de todos los pecados, iniquidades, enfermedades físicas, emocionales y mentales de toda la humanidad por todos los tiempos, pasado, presente y futuro. Ahí en la cruz, colgado, sangrando, sufriendo dolores y síntomas indescriptibles, no claudicó. Él nos estaba viendo a nosotros salvos, sanos, felices, con vida abundante. Y dice en Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciado el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Cuando recibimos a Jesús como Señor y Salvador, estamos decretando en el ámbito espiritual que le pertenecemos y que nos estamos posicionando bajo su gracia. Eso pasa cuando alguien recibe a Jesucristo como su Señor y Salvador. Para recibir todos los derechos y privilegios por ser hijos de Dios. Por esta razón ya no tenemos que tolerar que el diablo nos venga a atormentar con condenación. O sea, ya es ilegal que el diablo venga y nos quiera estar atormentando, condenándonos. Acuérdense que él es el acosador de todo. Siempre nos quiere estar acusando. Hiciste algo mal y te pone el dedo y no puedes ni dormir. No sé si te pasa. ¿No? Dice, por esta razón ya no tenemos que tolerar que el diablo nos venga a atormentar con condenación. Cristo ya pagó la deuda. No estamos bajo la ley, estamos posicionados bajo la gracia. No vamos a aceptar que quiera traer sobre nosotros enfermedades, porque Cristo ya las llevó en la cruz. No dejaremos que controle nuestra área emocional ni mental, porque todo ya fue pagado en la cruz y si Él ya lo pagó, yo no tengo que pagarlo de nuevo. Todo aquel que quiera salvarse por obras, regrese a su posición bajo la ley, a donde la paga de su pecado es muerte y condenación. Nunca olvidemos que hemos sido salvos por gracia por medio de la fe en Cristo Jesús. Ahora, no es por nosotros, no es porque somos lindos, bonitos, porque hacemos obras de caridad, ¿no? O sea, es una parte, por ejemplo, las obras de caridad. Mucha gente dice, ay, es que es buena persona. Los buenas personas no tienen nada que ver. ¿Sí? Y qué padre que son buenas personas. Ahora, nosotros somos seres creados para bendecir, no para maldecir, ¿no? Tú y yo fuimos creados para estar bendiciendo a la gente, aunque la gente sea como tú quieras que sea, ¿no? Entonces, ¿qué es estar bajo la gracia? No es porque yo lo haga, ¿no? Ni porque yo, porque hoy sí me porté bien, entonces sí voy a estar bajo la gracia. Mentira. Siempre tenemos que estar bajo la gracia, ¿no? Siempre, siempre, siempre. ¿Va? Y es algo maravilloso. Es algo maravilloso, ¿por qué? Porque es que, ¿cómo te explico? No te lo mereces. Más sin embargo, lo tienes. ¿Sí me explico? Entonces, si tú andas ahí controlando a medio mundo, pues estás bajo la ley. ¿Y cómo vas a recibir las cosas?
bajo la ley, ¿no? Pero si tú estás bajo la gracia y perdonas y haces todo lo que Jesucristo dice, ¿qué va a pasar en tu vida? Vas a estar viviendo cosas extraordinarias, aunque no la merezcamos, pero no la merecemos por Jesús. Dice, porque por gracia son salvos por medio de la fe. Y esto no de ustedes, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Es don de Dios. Es porque Él quiso. Ahora, como leímos en el versículo clave, Jesús dijo, consumado es. Está hecho. Eso quiere decir que está hecho. Consumado es, está hecho. ¿Va? Está cumplida mi misión. Ahora nosotros tenemos que repetir lo mismo cuando viene un mal diagnóstico. Declara en voz alta, consumado es. ¿No? A ti te dicen, no sé, pónganme ustedes una situación. Pues vas con el doctor y te dice, tienes cáncer. Ajá. ¿Ahí qué vas a hacer? Pues no, o sea, no lo acepto. Ajá, bueno, te metes bajo autoridad, ¿no? Bajo lo que te dice tu médico y todo eso. Pero ahí te estoy diciendo, consumado es. O sea, tú ante las situaciones que estamos viviendo tenemos que decir, consumado es, consumado es, consumado es. Ya fue pagado. Ustedes me han oído orar por Lorena y que digo, es ilegal que tú estés en esa cama. Esa cama tiene que escupir a Lorena. Y declaro que todos los que se acuestan en esa cama, cuando regalemos esa cama, van a ser salvos. Y van a ser sanados y van a ser liberados. ¿Sí me explico? Porque consumado es, alguien ya lo pagó. Tú decides cómo quieres vivir. Si vas a querer sufrir o si vas a querer vivir las cosas del reino. ¿No? Y se aprende. No es que, hoy decido y se va a cambiar todo rapidísimo. Va a ser un proceso, ¿sí me explicó? Y ese proceso va a valer la pena, pues ya valió la pena porque ya alguien ya lo hizo por ti y por mí. Es nada más que nos decidamos vivir eso, ¿no? Vivir en el reino. Es lo que te decía, de ahora en adelante tu vida va a ser victoria en victoria. Tu vida en adelante, de aquí en adelante, tu vida tiene que ir en victoria a victoria. Lorena igual, Agustín igual, yo también. ¿No? Porque somos hijas de Dios, amadas de Él, princesas. Dice, ante el nombre de Jesús todo cáncer tiene, mira lo que dijiste, todo cáncer tiene que ceder. Ante el nombre de Jesús, todo demonio tiene que irse. ¿Por qué? Porque consumado es, repítelo, consumado es. Consumado es. Consumado es. Consumado es. Cualquier chamuquín que ande por aquí, consumado es. Consumado, tiemblan. O sea, es ilegal. El demonio ya está derrotado. Sí, es que anda un chamuquín por ahí, ya lo vi. ¿No? Derrotado, consumado es. ¿No? Ya lo pagó. Neta, a mí me da coraje, es un abuso. Es un abuso lo que vive la gente, ¿no? Es un abuso porque ya está pagado. Y ahí sigue la raza viviendo eso. Es importante que tú y yo le digamos a esa raza, oye, consumado es. ¿Qué esta loca que le pasó? No importa. De todas maneras ya dicen que estás loca, de seguro. O sea, no. O sea, hoy hablamos en la mañana en la otra casa de vida y decíamos, ¿es eso, no? De mí siempre me han criticado, siempre han hablado, siempre han dicho, siempre no han dicho. La gente va a hacer lo que quiera. Pero ¿sabes qué? Hoy yo sí tengo un nombre que vale la pena. Y es Jesús. ¿No? Hoy sí vale la pena que me critiquen y que todo eso porque te diga consumado es. Dime que estoy loca. ¿Me vale? Me vale porque ¿sabes qué? Esto es para vida eterna. Y yo ya les había dicho, nuestros ojos no tienen que estar nada más aquí, sino tienen que estar en la vida eterna y tenemos que jalar esa vida a la raza que está del lado de nosotros. ¿No? ¿Por qué? Porque consumado es. ¿Qué pasó? Ustedes vieron a la señora. ¿Qué onda con la señora? Fue un testimoniazo. Y hablé hoy con ella y ¿sabes qué me dijo? Quiero regresar a trabajar a tu casa. No quiero perder ese trabajo. Y el chamuquín, verdad, ya me voy a callar. Y el chamuquín, no, o sea, el que no quiere oír, no va a oír.
El que no quiere saberlo, no lo va a saber. El que no lo quiere ver, no lo va a ver. Es lo que te digo, ¿no? O sea, si yo te digo que es por fe, ¿sí me explico? Lo que tenemos que ver, cuando no lo vemos, pues está cañón, ¿no? Pero eso tiene que pasar. ¿Va? Pues como los fariseos. Que no. Lo veían en Éxodo, ¿no? ¿Y sabes por qué Dios permitía? ¿Para qué? Para que vean que yo soy el gran yo soy, les decía. Y todavía tengo un estudio que hice de eso, del Éxodo, de la parte de donde ve la gente y cómo al fin hay una parte donde se retiran los brujos, se retiran. Está increíble esa parte. Entonces, no tengas miedo de decirle a la gente consumado es, ¿no? Ya valió la pena, ya murió por ti, por mí. Qué injusticia es el que estemos viviendo cosas, ¿no? Cuando Él ya lo pagó, ya lo pagaron. ¿Estamos? Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta los sumos, la sumo, no sé si está mal escrito, y le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Toda rodilla es doblada. A lo mejor ahorita no lo vemos físicamente, pero lo vamos a ver. Vamos a ver que toda rodilla será doblada. Tú y yo, en esta tierra, es impresionante lo que te voy a decir, pongan atención. Dice que nos está haciendo varones perfectos, ¿no? A la estatura del varón perfecto. ¿Sí has escuchado eso? Que seremos transformados a varones perfectos, y ese varón perfecto es Jesucristo. Cuando tú y yo estemos en el cielo, tú y yo no vamos a tener ni una mancha. Nosotros vamos a ser purificados. ¿Qué pasa? Que llega una ovejita del campo, ¿no? Imagínensela así, ve y llega. Pero llega del campo, ¿no? Pues llega flaca, llega sin algodoncito, ya ves que son pachoncitos, ¿no? Llega sin algodoncito, toda sucia, ¿no? Y ahí comía lo que podía y maltratada, todo, ¿no? Entonces llega al redil, y ¿qué hace Jesús con esa oveja? Pues la limpia, ¿no? La baña, le da de comer, ¿qué más? La cuida, la protege, la ama. ¿Y qué pasa con esa ovejita? Pues se pone chonchita, le sale el algodoncito, ya está bañadita, ¿no? Entonces, cuando tú y yo lleguemos allá, yo te voy a decir que a mí, cuando yo lo escuché, a mí me impactó, ¿no? Cuando tú y yo lleguemos allá, vamos a ser blancos como la nieve, o sea, no vamos a tener ninguna mancha. Pero el único que sí va a tener las marcas para siempre es Jesucristo. Él es el único que va a tener las marcas de lo que hizo por ti y por mí. Qué impresionante, ¿no? Es el único. Tú y yo, blancos. ¿No? Dice, como Jesús anuló el acta de los decretos contra ti. Dice, cada vez que el diablo quiere acusarte y traer el acta delante del Padre, él le dice, yo no veo ese pecado, solo veo a mi hijo. Qué cañón, ¿no? O sea, nosotros somos de que ya viste lo que hice, o sea, acusamos al hermano, ¿no? Y ya viste. ¿Y él qué dice? Yo no veo eso, yo veo a mi hijo, o sea, a mí no me importa. Y yo te aseguro que si ahorita alguien dice, viene María y me dice, no, te robé $10,000, y que te diga, no importa, que te abrace, ¿no te derrites? No, yo me quedaría, neta, yo me haría fiel y leal a esa persona, ¿no? Eso es lo que tú y yo tenemos que recibir del Padre, ese amor incondicional que tiene, para que nosotros se lo podamos dar a la gente. Yo la semana pasada era un tema que traía con Dios, caño. Señor, ¿cómo voy a amar a la gente? Si tú no me amas, si no me enseñas a amarlo, si no lo recibo, no sé. No, porque a veces somos bien desesperadas o queremos ahorcar. Yo me desespero mucho, ¿no? O sea, yo soy una persona de rápido, ¿no?
Entonces, el Señor me ha calmado, me ha estado enseñando que pues es paciente, ¿no? Pero yo lo tengo que recibir de Él para podértelo dar porque yo no lo tengo. Entonces, si no estamos pasando tiempo con el Señor, es muy complicado que tú recibas eso, ¿verdad? Muy complicado. Dice, veo la sangre derramada a su favor, ¿no? El acta está anulada, ha sido justificado bajo la gracia. Cuando los diagnósticos médicos dicen culpables seteciados, cáncer terminal, leucemia, lupus, artritis, glaucoma, etcétera, el padre dice anulados, anulados, sanado, solo veo las llagas de mi hijo, justificado bajo la gracia. Dice, si Jesús ya pagó por mis pecados, ¿por qué tengo que pagar yo de nuevo? ¿Qué cosa más tonta, ¿no? ¿Por qué vas a tener que pagar tú de nuevo algo que ya está pagado? No lo acepto. Nosotros tenemos que decir, no lo acepto. O sea, ya lo pagó. ¿Ustedes conocen a Wayne Myers y a Martha Myers? ¿Tú sí? ¿Ustedes? Ok. Son apóstoles, son nuestra cobertura, su cobertura, by the way. Y Marta tuvo un derrame cerebral en su casa. Empezó a decir cosas incoherentes, etcétera, ¿no? Y le hablan al doctor y le dicen, oye, pues está pasando esto con Marta. Y le dice, sí, efectivamente está teniendo un derrame cerebral. Traigan al hospital. Y Martha Myers dice, no, o sea, yo no voy a pisar un hospital. Al día siguiente se fue a Estados Unidos. Claro que esta gente se ha metido en la palabra de Dios. Yo no te voy a decir que el día de mañana lo hagas tú, ¿no? O sea, porque ellos son gente que ha estado más de 50 años o 60 años en la palabra de Dios. ¿Se me explicó? Mientras más nosotros pasemos, nuestra fe crece, ¿no? Hasta un punto como Martha Myers dijo, yo no piso ningún hospital, y al día siguiente, con un derrame cerebral, que tú sabes lo que pasa, ¿no? ¿Qué pasa con un derrame? Te quedas en coma, ¿no? O sea, bye. Yo qué sé. Pues al día siguiente esta persona ya estaba viajando a Estados Unidos. Ella no fue, y yo les, o sea, si quieren de tarea, vayan y pregunten a un doctor, oye, ¿qué pasa cuando te da un derrame cerebral? ¿No? Entonces nuestra fe tiene que crecer. Al principio nosotros obviamente somos bebés, tenemos que estar pegados a nuestras autoridades, y siempre vamos a estar pegados a nuestras autoridades, eso nunca se va a acabar, ¿no? Pero va a crecer un punto nuestra fe que vamos a decir, mira, pues ya me sané. Y eso lo tenemos que estar viendo día con día. Que a veces batallamos, ¿no? Como decías tú, pues está cañón. Pues sí, creerlo está cañón, ¿no? Transmitirlo, ¿no? ¿Mandé? Transmitirlo es lo más difícil, o sea, desde el simple hecho de ir manejando y que alguien te pite el claxon y te la raye y tú no reaccionar, sino decir, te bendigo y que llegues, ya sabes, o sea, bien, que llegues bien, que te cubra un rayo de ángeles para que llegues a tu camino o a tu destino. O sea, ese tipo de cosas, transmitir el amor es lo más difícil porque somos carne, o sea, y despegarnos de eso es súper difícil. Exacto. O sea, si es de práctica diario, y te hagan lo que te hagan, o sea, si te dan en una mejilla, poner la otra, o sea... Eso es exactamente. Porque, pues, no podemos nosotros maldecir a nadie. Y deja tú que tú mismo te estás maldiciendo, o sea, estás maldiciendo a tu descendencia, estás maldiciendo el gran reino, o sea, no puedes hacer eso, pero es muy difícil. Sí, pues sí. Es muy difícil morir para volver a nacer. O sea, en carne de, ¿no? Como morir, todas las cosas malas que tú haces. Sí, está cañón. Y que solo salgan cosas buenas, por así decirlo, pero exacto, pero sí se puede. Dice, ¿por qué voy a tolerar vivir día a día con carencias y necesidades?
no lo acepto porque consumado es. Entonces yo creo que nos vamos a llevar bien en claro esa palabra, ¿no? Consumado es. Y si te toca, como dices, ¿no? O sea, si te toca una persona que te está diciendo de groserías, en vez de tú contestarle que tú digas consumado es, sí es difícil, ¿no? O sea, yo no creo que, ay, mañana lo hago, como mucha gente, no, o sea, sí es algo de pasar tiempo con el Señor, que Él haga esa obra en nosotros, ¿no? Porque yo la verdad, pues yo la neta, yo aceptaría pues que yo también montaría, le diría pues la tuya, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque esa es la carne. Tenemos que estar muriendo a nuestra carne, muriendo a nuestra carne, muriendo a nuestra carne. Hay deseos, ¿no? A mí me tocó una persona también que me llama y me dice, pues es que estoy muy enojada, ¿no? Y acaba de salir de un seminario, ¿no? ¿Qué pasa? Pues le digo, pues claro, claro que estás enojada porque tu carne, ¿qué quiere? Regresar a lo mismo y tú ya fuiste librada, ¿no? Sacaste todo ese rollo, quieres cambiar, pero tu carne no quiere cambiar, ¿no? Pero ¿sabes qué? Mantente, 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 mantente. Te caes, te levantas, a mí no me importa. Y el diablo no va a venir a condenarte jamás, ¿no? Y cuando hay condenación en ese momento, vuelves a decir consumado es, porque ahí no se está moviendo Dios, se está moviendo el diablo. O también tú, ¿no? Para andar ahí de cuando al que le haces y no le haces, ¿no? Entonces es algo, está hecho, oigan, es lo más cañón. Yo le he dicho a la gente, pero está hecho, ¿no? ¿Cuántas personas está hecho? Y quieren vivir como están viviendo, pues órale. Pero está hecho, y lo digo también para que en el video se quede, está hecho, está consumado, es, dice. Ahora, guía de aplicación personal para terminar con el video y continuamos nosotros, dice, activen esta palabra en su vida declarándola en voz alta sobre cada circunstancia adversa. ¿Por qué? Porque nuevas noticias, ¿vamos a tener adversidades? Sí, sí vamos a tener adversidades. Pero la diferencia es con quién yo estoy pasando esas adversidades. Solo, sin esperanza, sin el consumado es, sin el que vivió, el que pagó, el que hizo, el que todo lo puede, o con él, ¿no? Esa es la diferencia, porque sí va a haber adversidades, mentiras que no. Dicen, oren al Señor dando gracias por todo lo que hizo Cristo a través de su muerte y resurrección. Y pidan al Espíritu Santo que les recuerde cada día que están bajo la gracia y que consumado es. Dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Hebreos 10, 10. Consumado es. ¿Va? Bueno, pues muchas gracias y nos pueden estar escribiendo y estamos al pendiente de ustedes. Bendiciones.